Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el que estén viendo esta charla. Hoy estamos con el último módulo de todo nuestro trayecto sobre pensando y diseñando nuestra teoría del cambio, el primer paso para medir nuestro impacto. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Silvio Dalboni. Silvio es director ejecutivo de Potenciar, que Potenciar es una plataforma de impacto colectivo. Me maravilla la idea de impacto colectivo. Y bueno, Silvio tiene una trayectoria enorme en todo lo que es monitoreo, evaluación, impacto, diseño de proyectos. Así que bueno, para mí es un honor tenerte acá, Silvio. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, Diego, por la invitación. Un gran gusto estar con vos compartiendo este tiempo de conversación sobre impacto, evaluación, monitoreo y demás. Gracias. Bueno, arrancamos con una pregunta bien amplia, como para meternos en el tema, dependiendo de para dónde lo lleves vos. Evaluación y monitoreo. ¿Qué nos podés contar en base a tu experiencia y en base a tu trayectoria sobre qué es la evaluación y qué es el monitoreo y qué tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar nuestro proyecto con estos dos títulos? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, un poco me gustaría mencionar que la evaluación y el monitoreo son cosas diferentes y que no siempre se percibe de esa manera. Uno a veces dice, estoy evaluando una iniciativa, un programa, un proyecto y lo que estoy haciendo es monitoreando y en realidad el monitoreo es parte del proceso de evaluación. Tiene que ver con poder ir identificando a lo largo del tiempo si eso que yo planifiqué cuando decidí o cuando diseñé mi proyecto, mi programa o mi iniciativa, se va logrando, se va alcanzando en tiempo y forma. Siempre cuando uno diseña una iniciativa tiene un horizonte temporal de corto, mediano, largo plazo, obviamente dependiendo de cuánto en el tiempo se extiende esa iniciativa, y tiene obviamente un presupuesto asignado, asociado a las actividades y a las cuestiones operativas. Entonces, cuando uno va haciendo el monitoreo, que nos va dando pistas, nos va generando información respecto a cómo evoluciona el proyecto, va cruzando información temporal, por un lado, o sea, es decir, si lo que planifiqué lo estoy logrando concretar en el tiempo, ¿no? Y de la manera que lo planifiqué, y también información presupuestaria, si estoy usando los recursos de los cuales dispongo de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, de manera eficiente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el monitoreo lo que nos va generando es, por un lado, información que nos permite ir incluso tomando decisiones y corriendo, modificando o adecuando mis acciones en pos de los objetivos que yo quiera lograr, y toda esa información que yo levanto de distintas maneras, puede ser información cuantitativa, cualitativa, puede ser información que yo voy recogiendo, digamos, a través de algún dispositivo o algún elemento tecnológico, es decir, una base de datos, en fin, hay muchas formas de levantar información. Me sirve para generar indicadores también, para saber luego, al momento de evaluar, digamos, evaluar tiene que ver con saber si logré alcanzar los resultados que me propuse al momento de diseñar el programa o el proyecto, y sobre todo cuando hablamos de evaluación de impacto, ¿no? De impacto tiene que ver más con si logré transformar aquello que me propuse transformar. No nos olvidemos que las organizaciones sociales surgen, nacen y son creadas, digamos, con vocación de transformación. Es decir, queremos modificar, queremos cambiar una situación que nos resulta por lo menos injusta, como para empezar a conversar, digo, una situación que nos resulta negativa y que queremos como modificar y que queremos como transformar positivamente. Entonces, todo lo que hacemos o todo lo que las organizaciones deciden hacer tiende a buscar esa transformación. Cuando evaluamos, lo que estamos viendo es si logramos, ¿no? Si logramos transformar o en qué medida, ¿no? Logramos transformar esa situación inicial, pensando en teoría de cambio, o sea, cómo pasamos de ese escenario inicial, cómo pasamos de esa realidad, digamos, donde estábamos en el momento uno, a una realidad mejorada, por llamarlo de alguna manera. Y hay algo importante acá, que por ahí vale la pena como mencionar ahora, que tiene que ver con cuán atribuible es ese cambio a la gestión de mi organización o al proyecto o al programa que mi organización lleva adelante, que nunca lo llevamos adelante en solitario. En general,
los procesos y los programas y las iniciativas vinculan a múltiples actores. Pero hay como dos cosas, ¿no? Es decir, lo que es la evaluación de resultados tiene que ver con identificar si conseguimos o si logramos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y la evaluación de impacto lo que me dice es si logré transformar con esto que logré hacer esa realidad que me interpela o que me convoca a pasar a la acción. Y lo otro es esto, ¿no? ¿Cuán atribuible es ese cambio, que puede ser más evidente o menos evidente, a todo el esfuerzo que hace la organización, ¿no? A todo el trabajo que la organización ha realizado para poder acercarse a ese cambio. Y vamos viendo cuán lejos o cuán cerca estamos mientras vamos haciendo monitoreo. Mientras vamos como identificando cómo evoluciona el quehacer de la organización en el tiempo y repito también cómo invierte los recursos. O sea, no nos olvidemos que las organizaciones sociales en general disponen de recursos escasos. O sea, disponemos de recursos escasos, entonces el modo en el que invertimos esos recursos también tiene que ver con hacerlo de manera inteligente y de manera como muy responsable, y eso también hay que monitorearlo, no solo ir pudiendo saber si hago lo que dije que iba a hacer, sino también vinculándonos con el presupuesto de la organización. Bien, yo sabía que esta pregunta nos iba a tirar un montón de puntas para tirar, y ya tengo muchas anotaciones. Eh, Adelante. Dale, mientras te hago el recreo para que tomes agua. Hablaste, voy a empezar así como un ping-pong de temas que dijiste. Hablaste algo al final que dijiste cuán lejos estamos de lo que buscamos, que eso nos permite el monitoreo saberlo. Y a veces está esta idea de que si ya el indicador que buscamos, que armamos antes, ¿no? Y el objetivo que nos pautamos con el indicador, ya está, no da exactamente igual a lo que nosotros buscamos, ya hay un error. Digo, tenemos que ser conscientes de que hay un margen divisorio entre el indicador, el número que nosotros buscábamos y la realidad, y cuánto afecta eso al proyecto. Sí, bueno, a ver, voy un poquito más atrás. Primero tenemos que poder construir indicadores o diseñar indicadores que sean sensibles o lo suficientemente sensibles a los cambios que se puedan producir durante las implementaciones. En general, los proyectos que son como de más largo plazo tienden a tener algún tipo o deberían tener algún tipo de revisión de medio término que nos permite incluso ajustar los indicadores. Es decir, cuando uno escribe un proyecto, planifica, digamos, lo hace teniendo información de contexto, obviamente de tendencias respecto a una problemática, este problema tiene una tendencia a agravarse o no, digo, en fin, hay cuestiones que te dan algún dato para vos poder armar un indicador de cobertura, te diría, en cuanto a cantidad, por ejemplo, de beneficiarios o cantidad de, no sé, de proceso, cantidad de talleres que voy a dictar. A ver, esa información de contexto nos permite estructurar algún tipo de esquema de indicadores que en general tienen que ver con lo que uno cree que va a ser útil considerar en un tiempo posterior para ver cómo viene el proyecto. Suele suceder que cuando uno hace el primer corte y evalúa, los objetivos o los indicadores, los datos que correlacionamos para generar indicadores, no están tan alineados con la realidad, es decir, o están por arriba o son muy ambiciosos y en realidad nunca vamos a poder acercarnos, o muy poco probablemente vamos a poder acercarnos a un resultado en términos cuantitativos como por el que planteamos, o lo superamos muy rápidamente y entonces pareciera ser que ya todo está logrado y todo está cumplido. Y ahí creo que en un punto vale la pena esto, ¿no? Destacar que los indicadores, la evaluación, el monitoreo, los proyectos y demás son herramientas de gestión, o sea, no pueden tiranizar a la organización. Obviamente siempre si hay un donante detrás, hay un inversor, hay alguien que está queriendo ver cuál es tu sistema de monitoreo, de evaluación y demás, tenés que tener un sistema de monitoreo, evaluación y demás robusto. Cuando digo revisar, no es mover y borrar con una goma y cambiar números, es simplemente tomar la información que me arroja el sistema de monitoreo o el esquema de evaluación que diseñé y tomar decisiones también en esos términos, es decir, agregar indicadores, modificar, no sé si modificar línea de base, porque la línea de base es el punto de partida, pero sí se puede ajustar algún dato, digamos, en función de
una proyección, digamos, que nos permita, como organización, realmente que el proyecto o escrito, ¿no? Digo, el proyecto como herramienta sirva para generar impacto, para generar transformación. Y lo otro es como, digo, no sé si estoy respondiendo exactamente tu pregunta, pero la realidad es absolutamente dinámica, ¿no? Y es decir, todo el tiempo está interpelando nuestra planificación. Es decir, yo planifico A y la realidad me dice C y tengo que ver qué pasa entre A y C. Y tengo que poder tomar decisiones también en materia de evaluación. Es decir, la evaluación interpela como varias cuestiones, ¿no? Te pone en perspectiva cómo escribiste el proyecto, es decir, cómo planificaste. Es decir, es prácticamente una especie de juez para vos mismo. Es decir, bueno, digo, no solo respecto a cuánto vos puedas transformar, sino cuán bueno fuiste planificando, cuán bueno fuiste eligiendo indicadores, cuán bueno fuiste este, identificando las variables que puedan modificar tus indicadores. Y siempre entendiendo que los datos nos tienen que servir solos, pero nos tienen que servir en su conjunto. Y todo indicador que no es sensible a la realidad o que no genera información útil, mejor dejarlo de lado, mejor dejar de evaluar. Digo, siempre hay una combinación de un montón de indicadores y de variables. ¿Entiende lo que digo? Cuando uno hace una evaluación de medio término, es el momento en el que corta y dice, bueno, vamos a parar la pelota y vamos a ver cómo venimos. Es el momento también de revisar cómo estamos monitoreando, cómo estamos evaluando, cómo estamos generando la información que nos sirve para dos cosas, para reportar, ¿no? Y para decidir. Es decir, ¿decidir qué? Decidir seguir por el mismo rumbo, modificar, ajustar, cambiar, y demás. Esto que último que mencionaste es clave, ¿no? Reportar versus decidir, ¿no? Y entendiendo que estos son herramientas de gestión, que lo mencionaste también antes, porque uno tiende a atarse, y por eso era mi pregunta también, uno tiende a atarse al indicador y me tiene que dar bien el indicador, y lo que yo tengo que buscar es que el indicador me dé como yo buscaba, y en realidad no es así, porque justamente la realidad es dinámica y el proyecto tiene que ser dinámico. Entonces un poco mi pregunta apuntaba a ese sentido, la contestaste. Perfecto. Claro. Mencionaste, voy pasando del monitoreo a evaluación, ¿no? Y Vaya, vaya. Sí. mencionaste evaluación por corte, ¿no? O sea que diste la idea de que hay que tener momentos de evaluación, y te lo linkeo con lo que hablaste de evaluación de resultado, de impacto, y quizás ahí te meto uno de producto, pensando en la teoría del cambio, ¿no? Okay. Si esos no son cortes naturales que tenemos que tener, o si los cortes los pensamos nosotros, ¿cómo es esa evaluación por corte? A ver, ahí la evaluación se planifica, o sea, en el mismo momento en el que uno diseña el proyecto, si estamos hablando de un proyecto, diseña el método, define el método, diseña la manera en la que va a evaluar ese propio proyecto. Entonces, y se presupuesta también, o sea, porque tiene costos asociados. Pero básicamente lo que decís es, ok, en un proyecto de, no sé, 3 años, me voy a tomar X cantidad de tiempo para terminar de ajustar la línea de base, para levantar información que me sirve como punto de partida. Eso tiene que ver con evaluar, también es como generar las condiciones para comparar. Voy a realizar una evaluación de medio término al año 1, donde se supone que yo ya logré generar algunos pequeños cambios o generar algunos resultados más de proceso, es decir, pude armar un equipo, empecé a implementar, empecé como a hacer andar un poco el proyecto. Después espero obtener resultados concretos, ¿no? Productos concretos al año y medio, entonces voy a hacer otro corte ahí para ver si esos productos que son tangibles, el producto es aquello que yo logro como, digamos, tangibilizar, es decir, que lo puedo ver, que lo puedo vincular de manera muy directa al presupuesto, es decir, no sé, X cantidad de capacitaciones, un espacio físico donde determinadas personas se forman. Eh, Obviamente eso se traduce después en las capacitaciones, tienen que desarrollar capacidades, son un medio, no son un fin. El espacio físico tiene que significar un cambio en términos de acceso a algo que no existía y que me permite ahora, no sé, capacitarme en un lugar seguro. Digo, Este es el son mapeo de la ruta métodos. causal que charlábamos un par de clases antes. Claro, son productos, es decir, son resultados de la implementación de un proyecto. Ahora,
cuando hablamos de impacto, lo que tenemos que saber es si esas capacitaciones que desarrollaron capacidades en ese espacio físico seguro y mejor montado que el que existía antes, le permitió a esas personas mejorar sus condiciones de vida, acceder a un empleo, terminar de educarse, es decir, cómo cambiamos de alguna manera o en qué medida la situación de los destinatarios de esas capacitaciones, ese espacio físico y demás. Entonces ahí, un poco respondiendo a la pregunta que vos hacías recién, la evaluación tiene no solo momentos, sino que tiene como niveles, por llamarlo de alguna manera. Tenemos evaluación de proceso o de procesos, donde vamos viendo cómo aquello que planificamos va sucediendo. Es decir, voy a dar una capacitación por mes. Ok, ¿diste una capacitación por mes? Sí, Ese sería el listo. monitoreo, entonces. Ahí te lo mezclo. Vas monitoreando, Ahí va. exactamente. Vas monitoreando eso, exactamente. Si dijiste que vas a dar una capacitación por mes, si las diste o no las diste. Si las diste, se supone que estás más cerca de alcanzar el resultado que te propusiste alcanzar. O sea que siempre el monitoreo te va dando pistas. Vos vas, si no las diste, decís, che, bueno, pará, había planificado una por mes durante un año, iba a dar 12, di 3. Ok, algo está funcionando mal. No voy a alcanzar a desarrollar capacidades en la misma cantidad, con la misma intensidad, que si hubiese dado las 12 que planifiqué dar. ¿Y por qué planifiqué dar 12? Porque entiendo que 12 es lo suficiente y necesario que tengo que brindar en materia de capacitación para desarrollar capacidades en esta cantidad de personas. Entonces, cuando uno va monitoreando, va viendo cómo va el proceso, va teniendo, repito, como pistas respecto a el resultado o al producto que pueden ser, como indicador, no sé, X cantidad de personas capacitadas. Es un producto, ¿no? Después yo puedo ir para atrás y puedo saber si les di 12 capacitaciones, 5, 15, si las capacitaciones me iban a costar, no sé, X cantidad de dinero cada uno y terminé gastando el doble porque no había previsto que, no sé, tenía que pagar viáticos, digo. Por eso digo que la evaluación, el monitoreo y demás siempre interpela el diseño, interpela el modo en el que uno escribe el proyecto, arma el presupuesto, asigna los recursos, le da temporalidad, ¿viste? Todo el Gantt, de mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, bueno, uno va incorporando dentro de ese Gantt no solo lo que va a hacer, sino cómo va a recortar y va a evaluar esa intervención, ese proyecto, ese programa. Y al final del camino, ya tenemos algunos indicadores de proceso, algún indicador de producto. Lo que vamos a tratar de ver es si ese proyecto en su conjunto generó transformación. ¿Transformación en materia de qué? ¿O sobre qué situación? Sobre la situación inicial, ¿no? Sobre aquel contexto donde yo decido que capacitar, montar un espacio físico y un montón de otras formas de intervenir, si ese contexto o esa situación se modifica. ¿Y en Bien. qué medida? ¿No? Y una cosa que es importante, que es muy difícil es difícil de poder lograr un resultado así como muy contundente y, digamos, esto de cuán atribuible es ese cambio que yo observo a todo eso que hice, las capacitaciones que di, el espacio físico, los viáticos que pagué, porque ahí es donde terminás de cerrar el ciclo, es decir, esta situación inicial generó esta situación actual a partir de que existe esta organización haciendo esto en este lugar, en este momento, con estos recursos. Y entonces eso está muy bueno porque te Claro, da como, sí, sí, esa atribución versus causalidad, digamos. ¿Fue por el claro, programa o fue porque justo el gobierno exacto, puso un plan? Eh, exacto. yo te hago un pequeño paréntesis porque está muy asociada el monitoreo y la evaluación con algo negativo, ¿no? Y es importante no demonizar, porque justamente es como un proceso, la interpelación a la planificación del proyecto, como un proceso de aprendizaje sobre lo que armamos, no sobre un proceso de castigo de cómo nos equivocamos. Por el contrario, para saber, porque vos bien decías, si la transformación que queremos lograr de nuestras organizaciones se está logrando, o si podemos hacer algún ajuste para que se logre, ¿no? Pues ahí como ese pequeño paréntesis, y trajiste mucho el dinero, ¿no? El dinero, los costos, asociar el presupuesto, y me voy concretamente al proceso de evaluación y monitoreo. ¿Es caro evaluar y monitorear? ¿Podemos evaluar y monitorear de manera económica? Sí, yo creo que sí. A ver,
todo tiene que ver con la escala, ¿no? Y con el tipo de evaluación. Hay un montón de formas de evaluar y tienen distintos costos y tienen distintos tiempos. Yo siempre digo que más allá sí, o sea, creo que lo importante es que sea útil. Y entonces, frente a la utilidad, el costo termina siendo relativo. Si yo tengo el recurso, siempre dando por sentado que tengo el recurso, lo puedo conseguir, o puedo conseguir, digamos, que mi equipo desarrolle capacidades de evaluación, siempre creo que hay que invertir en evaluación, recursos, tiempo, capacidades y demás, porque sí creo que la evaluación, como bien vos decías, no tiene nada de negativo. Digo, es básicamente un proceso de aprendizaje continuo en el que uno va como observándose o siendo observado, si tenés un evaluador externo, en un proceso tan espectacular como el que llevan adelante las organizaciones, que es el proceso o el intento de transformar la realidad. Entonces, todo, todo mecanismo de evaluación que se pueda incorporar, que sea útil y que sea razonable en términos de costo, creo que vale la pena incorporarlo. Después la respuesta a tu pregunta si es caro o no, hay evaluaciones carísimas, hay evaluaciones más baratas, es decir, y no necesariamente mejores, ¿eh? Hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar el ¿Y para nivel, qué? digamos, el para qué, totalmente, porque cuando vos terminás de evaluar algo y la información y el proceso mismo de evaluación genera un montón de cosas muy piolas, porque vos podés involucrar a un montón de organizaciones, de actores y a tu equipo, a los destinatarios, a colegas, a universidades que observen desde otra perspectiva lo que vos estás haciendo en el día a día. Todo eso condensado en un documento de evaluación que puede tener 3 carillas, o sea, no importa, que te sirve para tomar decisiones, para seguir haciendo lo que estás haciendo bien o dejar de hacer lo que estás haciendo mal, o ajustar, o repensarte, es fabuloso, o sea, sirve. Y no podría decir si es caro o es barato, sin saber si sirve o si no sirve, ¿no? Es decir, Bien, 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 y esa no, es un poco la respuesta. está genial. Oye, yo te escuchaba y pensaba en cómo, bueno, hay organizaciones que tienen la evaluación, el monitoreo ya como herramientas incorporadas en su lógica de trabajo, pero hay otras que no. Y la idea de evaluar y monitorear ya tiene que estar plasmada en el presupuesto de todo el proyecto, porque si no pasa lo que vos mencionabas recién, te quedás sin recursos para esto que genera aprendizaje sobre el proyecto que estás haciendo. Y por más poco que sea, o digamos, siguiendo la lógica del para qué, que sea útil, todo lo que vos acabas de mencionar, tenemos que destinar una partida en el presupuesto para la evaluación y el monitoreo. Totalmente, sí, sí, totalmente. Además hay que preguntarse quién va a evaluar. O sea, hay que desarrollar capacidades para evaluar o incorporarlas, es decir, incorporarlas trayendo a alguien que sepa hacer evaluaciones, ¿no? Es decir, eh, no es tan complejo, depende qué tipo de evaluación quieras hacer, depende de lo complejo que sea el proyecto, el programa o el modelo de intervención, qué escala tenga, cuánta población llegue, qué cobertura en términos territoriales, cuán accesible sea la información que vos necesites para evaluar. Ahí se va encareciendo, así. Depende mucho de muchas variables. Entonces, sí creo que vale la pena hacerse la pregunta primero si vamos a evaluar. Yo creo que la respuesta es siempre sí, ¿no? Es decir, hay que evaluar. Después, quién va a evaluar y cómo y en qué nivel y hasta dónde queremos ir con la evaluación y encontrar como ese equilibrio, digamos, entre lo ideal y lo posible. Entonces, nada, hay que desarrollar capacidades para evaluar, como también hay que diseñar proyectos evaluables. Es decir, cuando uno diseña un proyecto, tiene que pensar cómo lo va a evaluar, aunque después no lo evalúe. ¿Se entiende? No es solamente decir, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro con esta gente. Ok, la pregunta es ¿para qué? Y la respuesta del para qué tiene que ver obviamente con la teoría de cambio, pero tiene que ver también con la evaluación, es decir, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué quiero transformar? Este proyecto es un instrumento, es un medio para transformar la realidad, entonces tengo que ver si sirve o si no sirve, digamos, este proyecto diseñado de esta manera. Y para eso tengo que evaluar, sin miedo a descubrir que no sirve, o que no Tal sirve cual. tanto,
o que Tal cual, nada. tal cual. Bueno, el objetivo de este programa, pensando en nuestra teoría del cambio, el primer paso para evaluar nuestro impacto es este, ¿no? El de poder acompañar a las organizaciones en diseñar, en pensar proyectos evaluables, ¿no? Que después podamos medir cómo logramos transformar esa realidad. Y aprovecho y paso el chivo, ¿no? Que charlábamos un ratito antes, que la idea de las universidades, de las organizaciones aliadas en este programa de la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad de San Isidro y el Foro del Sector Social, es justamente generar espacios académicos desde la Universidad Católica de Santa Fe y desde la Universidad de San Isidro, en compañía con el foro, espacios académicos que puedan acompañar a las organizaciones en sus evaluaciones, ¿no? Vos decías el quién, bueno, y acá estamos, ¿no? Y poniendo la academia a disposición de estos procesos de evaluación. Por eso tan importante la charla con vos hoy. Yo tengo una preguntita más, como para linkear con lo que trajiste, que hablabas de que la evaluación es parte de un proceso que se da en un tiempo, ¿no? Y este tiempo es algo que viene muy atado y lo linkeo con la parte del diseño de objetivos que charlábamos con Charlie March en alguna oportunidad, que es lo que Charlie nos traía, que la idea de que el objetivo tiene que ser temporal, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué tiempo va a tener el proyecto. Y a veces las organizaciones sociales nos movemos en el plano de objetivos como si fueran misiones o visiones, o sea, tan amplios que no le ponemos esa temporalidad. Digo, tanto para la evaluación como para el monitoreo, el tiempo es clave, ¿no? Totalmente, sí, 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 es así. A ver, sobre todo, digo, uno puede evaluar como la performance, por llamarlo de alguna manera, de una organización social. Esa organización social tiene vocación de permanencia hasta tanto y cuanto, digamos, tenga razón de ser, ¿no? Es decir, entonces ahí es como más difícil, uno se tiene que autoimponer un corte y decir, bueno, pará, mi organización tiene 10 años, ¿cuánto aportó a la causa para la cual, digamos, fue creada? Entonces uno puede evaluar a nivel de organización en una temporalidad que pareciera ser el éter, ¿no? Es decir, entonces te metes ahí en un problema metodológico, es decir, porque la organización no tiene un momento de cierre, ¿sí? De finalización. Ahora los proyectos sí. Lo que diferencia un programa, por ahí, incluso sí, un programa o una organización de un proyecto es que un proyecto tiene temporalidad, tiene un plan de acción, tiene un presupuesto, tiene objetivos generales, tiene objetivos específicos, pero en general, digo, lo que lo diferencia de una organización o de la evaluación del impacto de una organización en abstracto o de un programa que tiene como cierta, digamos, continuidad en el tiempo es que termina. Entonces, dentro de ese tiempo, puede ser un proyecto de 1 año, 2 años o 3 años, uno tiene que hacer los recortes temporales para poder incorporar la variable evaluativa. Un poco lo que charlábamos hace un ratito. Entonces, te me congelaste, Diego. Sí, sí, ¿Vos yo te me estoy ves? escuchando, mi conexión es inestable, pero te estaba escuchando perfecto, era un poco lo que charlábamos hace un Ah, ratito, la temporalidad, no perfecto. importa, es eso, ¿no? Del recorte temporal en función de la gran temporalidad que te define el horizonte temporal del proyecto. Entonces uno, en general, recorta en 3 momentos, dependiendo del tiempo en el que el proyecto termine. ¿Cuándo termina el proyecto? Cuando hiciste todo lo que dijiste que ibas a hacer, bien, mal, más o menos, y te gastaste todo el presupuesto. Después podés mover otros recursos y apalancar recursos, pero hay un O recorte repetir en el el que proyecto, digamos. o repetir el proyecto, transformarlo en un programa, digo, pero se supone que yo digo, ¿no? Cuando planifico en términos de proyecto, que voy a generar esta transformación en este tiempo, con estos recursos, haciendo estas actividades, con estos actores que van a servirme de aliados, ¿no? Para poner un poco algunos temas. Eso, digamos, esa es la hoja de ruta. En un momento y empieza a correr el reloj y arrancó el proyecto. Y ahí Digamos, monitoreo. y ahí empezás a monitorear, empezás a ver, digamos, si eso que planificaste va avanzando en los términos que planificaste, si vas alocando bien los recursos, si vas alcanzando los resultados de mediano término o los objetivos, digamos, de corto plazo. Y si vas logrando y la respuesta es sí durante el monitoreo, se supone que cuando vayas a ver la evaluación y estés bastante cerca, si diseñaste bien, solo si diseñaste bien, de alcanzar el cambio, la transformación o la contribución, digamos, que te propusiste
brindarle a Y, la sociedad o a quien sea, y ¿no? te agrego algo, y si diseñaste mal, bienvenida a la instancia para evaluar tu mal diseño, para reajustarlo y hacer un nuevo diseño para lo que te queda de proyecto. Exacto, y además el monitoreo es fundamental en ese sentido, es decir, che, pará, mirá, pasaron 2 meses, venimos implementando y nos quedamos cortos con el objetivo, con el indicador, ya venimos superándolo, habíamos pensado que no iba a venir nadie, ajustemos, movamos, veamos, nos están saliendo como más baratos no sé, las capacitaciones porque conseguimos una alianza, bueno, recanalicemos recursos hacia otro lugar, digamos, en términos de eficiencia, ¿no? Del uso del recurso que es tan escaso además para la sociedad civil. Tal cual, tal Así cual. que, sí, no, desde ya. Pero bueno, no hay como un, sí, a ver, temporalidad, corto, mediano, largo plazo, dependiendo de lo que dure el proyecto. No es lo mismo largo plazo en un proyecto de 3 años que en un proyecto de un año. Pero siempre conviene hacer como un corte a mitad, un corte al final. Y hay un punto importante, en teoría, sobre todo, porque después en la práctica es difícil también de poder como llevarlo a la práctica, pero se intenta. El impacto no se mide en el corto plazo, obviamente, ni en el mediano ni en el largo. Es decir, hay que dejar pasar el tiempo para ver si lo viene, los servicios, las capacidades desarrolladas, digamos, todas esas, digamos, esos productos, esos resultados alcanzados, se sostienen en el tiempo y generan resultados de un poquito más largo aliento. Porque si vos te retiraste, entre comillas, ¿no? Terminaste, implementaste el proyecto, ¿no? Estuvo todo bien, el resultado estuvo ok, los indicadores dan bien y demás. Y pasados, no sé, los 6 meses o el año, empiezan a caer de alguna manera esos beneficios sociales producidos por el proyecto, o no trabajaste bien la sostenibilidad de la iniciativa en términos de impacto, no en términos económicos, o bien, digamos, el proyecto requiere como un sostenimiento continuo que también hay que observar y poder, digamos, brindar. Los cambios no son así todos, pum, proyecto cerró, terminó, cambié, transformé, me fui. Las situaciones de base son muy complejas. Claro. Entonces, a veces el proyecto es exitoso, entre comillas, digo, como en términos de implementación, genera buen resultado, pero por ahí la transformación termina siendo demasiado sutil, que también está ok, ¿no? Porque antes que la nada siempre es bueno que haya impacto y que haya cambio y que haya transformación, pero lo que digo es, el impacto en general se observa un poquito más en el largo plazo, habiendo terminado el proyecto. O sea, terminó el proyecto, Clarísimo. alcanzamos los resultados, alcanzamos los objetivos, dejamos pasar el tiempo y después volvemos y vemos qué quedó, qué cambió, qué se modificó y qué se Bien. sostiene en el tiempo, Pero ¿no? para A eso partir teníamos que de tener esa iniciativa. muy en claro desde el inicio qué era lo que queríamos transformar y cómo, en teoría, lo que nosotros íbamos a hacer iba a transformar lo que queríamos transformar y ahí lo vamos a medir. Cuando uno hace como o se propone hacer una evaluación de impacto, lo que aparece es la teoría de cambio de una manera como muy contundente. Entonces, uno tiene que tener realmente un buen diseño, ¿no? De proyecto en función de una buena, de una buena teoría de cambio. Quiero decir, buena es bien planteada, Claro. bien estructurada, útil, realista, que se pueda como explicar, que se pueda planificar la manera a través de la cual la organización va a acercarse a esa situación deseada o futura o a ese cambio que quiere generar Y y que cuando obviamente que la se leas pueda tenga actuar, sentido, ¿no? Que que tenga tenga coherencia, sentido. porque muchas veces nos falta eso también en los proyectos que armamos en las organizaciones. Coherencia interna, fundamental. Bueno, eso es Totalmente. otra cosa que se evalúa, no para decirte hiciste bien el proyecto, lo hiciste mal, sino porque cuando uno encuentra coherencia en el diseño del proyecto, es decir, que hay una buena correlación entre las variables, el qué, el por qué, el para qué, el cómo, el quién, el cuándo y demás, está correlacionado de una manera que te resulta incluso hasta de sentido común, es decir, ¿por qué Claro. hace esto esta organización? Por esto, por esto, por esto, con este recurso, en este lugar, y te decís, ok, tiene sentido, Bien. es más fácil después poder evaluar, porque uno va como recorriendo ese camino, ¿no? Y va diciendo, hizo esto, porque se propuso transformar esto con este recurso en este lugar para estas personas. Y Bien. cuando eso está conectado, bien conectado, uno puede saber exactamente dónde ajustar, si hubiera que ajustar algo. Si está Bien. desconectado es como estar ciego. Si le Claro. invirtió tanto, ¿pero y por qué? No tiene razón de ser. Lo hizo en tal lugar con esta.
está todo desconectado. ¿Qué Y bien evaluás o impresionante. qué monitoreás? Porque no está escrito medio en la relación. Está Claro, sin clarísimo. plan no podés monitorear, vas relatando lo que vas haciendo. Claro. Justamente ir contando lo que vas haciendo no es ir monitoreando. O sea, monitorear tiene que ver con tener plan. Y después Bien. vas contando lo que vas haciendo en función de un plan. Si Bien. solo vas contando lo que vas haciendo, estás relatando el quehacer de la organización, no estás monitoreando. Estás dando Silvio, cuenta de lo que... me encantó, ¿eh? Yo creo que este mensaje final es clave. Con todo lo que charlamos, o sea, yo me imagino que si hubiéramos estado en un aula con una pizarra, la pizarra está llena de cosas, todas relacionadas, con flechas por todos lados, un montón de conceptos. Quizás, y pido disculpas a quienes nos vean, quizás fue un poco desordenada, pero los conceptos están. Yo me parece que quedó muy claro el mensaje, la importancia del monitoreo, de la evaluación, la experiencia de Silvio atrás, ahí cargada en su mochila, que nos trae acá todos estos conceptos. Bueno, y no te quiero robar más tiempo, así que no me queda más que agradecerte por esta charla, y creo que ha sido muy reveladora de muchos temas y de la importancia, ¿no? De la importancia de monitorear y evaluar todos nuestros programas y nuestros proyectos. Así es. Bueno, un placer, Diego. Gracias por la invitación y nada, estamos en contacto para lo que necesiten. Dale, Se hizo de Silvio. noche acá. Sí, Estoy como que me quedó la cara sola. Bueno, gracias, Silvio, un placer, ¿eh? Un abrazo, nos vemos.